Hola, mi nombre es Nicolás Lombardo y este canal se llama Tan Solo por Oír. Vamos, con confianza, dale me gusta si te gustó el contenido. Suscríbete, toca esa pequeña campanita que vas a ver ahí abajo, que te va a avisar cuando hay un nuevo material, para que puedas escuchar aquello que quizás hace mucho tiempo que no oyes. Vamos, acompáñame. Afirma tus pensamientos. Todos debemos afirmar nuestros pensamientos a la hora de caminar, hacia dónde vamos a ir. Por eso es importante saber y conocer cómo somos, cómo pensamos, pero también de qué manera nos comportamos ante las diferentes situaciones de la vida, ya que eso también habla de nuestro sentir y nos da una buena imagen de quienes estamos siendo mientras recorremos ese camino que va desde el vientre de nuestra madre hacia la tumba. Es importante saber de qué manera lo vamos a recorrer y quiénes vamos a decidir ser en el transcurso del mismo. Todo esto es muy sencillo decirlo, pero la verdad que a la hora de verlo y aceptarlo suele ser bastante diferente. Casi todos los días escucho a alguien decir alguna frase o afirmar o hacer afirmaciones en realidad que los definen, que los autodefine, que los coloca en un segmento de personas donde hay algunas o varias características que creemos que son similares a las nuestras. Esto es en parte verdad y en parte no. Todos somos únicos y diferentes, pero también compartimos ciertos rasgos a la hora de nuestra forma de reaccionar, que se parecen o se suelen parecer a la de los demás. Eso es lo que nos une muchas veces con la amistad. Yo puedo querer a alguien, puedo amar a alguien, pero eso no quiere decir que sea mi amigo. Yo amo a mis hermanos sanguíneos yo los amo. Tengo una muy buena relación con ellos, pero no sé si yo sería amigo de ellos, porque ellos piensan diferente. Y no hablo justamente de valores. Yo me he unido en amistad con ciertas personas que nos unían un montón de factores, porque teníamos similitudes como también teníamos diferencias, las cuales nos iban compensando unos a otros. Por eso solemos unirnos y segmentarnos en cierto grupo definido. Escuchaba el otro día que hablaban sobre las tribus urbanas, ahora cómo se autodefinen con un montón de palabras que encierran cosas que las podemos discutir en otro momento. Pero no es necesario. No es necesario. Cada uno tiene su propia opinión de cómo debe vivir. Pero también cada uno de nosotros tiene, o mejor dicho, tenemos nuestra propia opinión de cómo somos. Y aún más complejo, solemos creer o tener la certeza de cómo deben ser los demás. Cambia un poquito la cosa, ¿verdad? ¿Cuántas veces creemos y afirmamos que sabemos cómo deben ser los demás, cuando ni siquiera sabemos quiénes somos nosotros? Hoy vamos a hablar de cómo somos, de cómo creemos que somos, pero también vamos a hablar de cómo deberíamos ser. En otro podcast, si no has escuchado, te invito a que lo escuches. En otro podcast yo he hablado de cómo somos, lo que decimos, lo que hacemos, cómo actuamos, cómo respondemos. Es nuestro carácter, es la manifestación de quiénes somos, no es quiénes somos. Nosotros somos lo que pensamos, lo que sentimos, lo que amamos, lo que anhelamos. ¿Dónde está puesta nuestra fe? Lo que pienso, siento y hago es la manifestación, es mi carácter, ¿sí? Ahora, comencemos tratando de entender que fuimos creados por Dios. Pero no solamente que somos una obra hecha por Dios, sino que nos fue dado la posibilidad de poder elegir, que esto es lo importante, de poder elegir qué camino tomar. Y dentro de ese camino que nosotros vamos a tomar, también tenemos la posibilidad de elegir cómo lo vamos a recorrer ese camino. El libre albedrío es algo maravilloso,
pero no siempre lo entendemos, o por lo menos a mí me pasó. Si yo te hablo del libre albedrío, la mayoría me respondería, y es la posibilidad o la capacidad que tenemos nosotros de poder elegir nuestro derecho, como hoy se suele hablar. Pero dentro de quienes elegimos ser, dentro de ese libre albedrío, están nuestras decisiones. Pero nuestras decisiones no solamente nos van a definir a nosotros, sino que también van a afectar a otros. Yo voy a cosechar lo que siembro, me guste o no me guste. Pero también mis decisiones afectan a los otros, a ese otro diferente o a esa otra diferente con la que me voy a cruzar a lo largo de ese camino que hablábamos hoy, que es la vida misma. Entonces, es importante saber cómo voy a hacer y entender el libre albedrío. Por supuesto que es algo maravilloso, pero no siempre, como les decía hoy, entendemos la magnitud que tiene y lo importante de nuestras decisiones, no solamente para nosotros, sino para otros también. Permítanme leerles en Proverbios 16, versículo 2, dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Este versículo habla, podríamos decirle por sí solo. Deja bien en claro cómo vemos y cómo pensamos nosotros el mundo, cómo entendemos y cómo aceptamos quiénes somos y cómo vamos a recorrerlo. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar, entendiendo que Dios nos conoce cada parte de nosotros. Dios es atemporal. Él puede ver a la vez el pasado, el presente y el futuro. Puede conocer esos pensamientos que ni siquiera aún hemos tenido. Entonces, Él nos conoce. Nos conoce, como dice en este versículo, hasta por el peso de nuestro espíritu. Para nosotros todos los caminos son limpios, porque nos basamos solamente en nuestra propia opinión. Yo sé que todos somos diferentes, pero como les decía hoy, Dios nos conoce. Y nos conoce tanto que sabe lo que es mejor para nosotros, cuál es el mejor camino. Y también quiénes debemos ser mientras lo recorremos. O cómo deberíamos ser, pero no por obligación, sino por elección. No nos olvidemos del libre albedrío. En Proverbios 16:3 dice: encomienda a Jehová tus obras. Y ahí es donde está la diferencia. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Ahí ya caemos en el título. Afirma tus pensamientos. Encomienda a Jehová tus obras. No está diciendo que estás obligado. No dice que es condición sine qua non, porque si no estaría pisando el libre albedrío. Y Dios no va en contra de su palabra. No es hombre para mentir. Entonces, lo que nos hace es una invitación a que lo incluyamos en nuestra vida. Ahora sí podemos entender mejor cómo podemos y debemos pensar y actuar. Cada obra que nosotros queremos hacer es necesario contar con la presencia de Dios, aunque muchas veces no lo hacemos. Muchas veces no contamos con la presencia de Dios, no se lo comentamos, a veces nos basamos en nuestra propia opinión y a veces en las opiniones de otros. No siempre tomamos las decisiones equivocadas, y está bien, porque es la manera de aprender. Pero si dice que Él afirma nuestros pensamientos, incluso en las decisiones que vamos a tomar, el camino que vamos a recorrer, pero también quiénes podemos ser durante todo ese camino. Hablemos un poquito de la imagen que tenemos de nosotros mismos. ¿Cómo creemos que somos y cómo creemos que los demás deben ser? Porque muchas veces tratamos de que los demás sean como nosotros pensamos que deben ser, o cómo deben reaccionar, cómo deben contestarnos, cómo deben comportarse, dónde deben trabajar, qué deben estudiar, qué decisión deberían haber tomado, y no miramos nuestra propia vida. Y no lo digo por ustedes, lo digo por mí. Hay algunas que he pasado y otras que he visto pasar. Entonces, nosotros tenemos que buscar la respuesta. Yo les cuento que durante muchos años de mi vida trataba de ser aceptado. No fui muy aceptado de chico. Es una historia que ya he contado en partes y en otro momento contaré otra. Pero yo necesitaba ser aceptado. Cada uno en su vida o a lo largo de ese camino que ha vivido hasta ahora, trata de ser
como puede. En realidad hace lo que puede con lo que tiene. No fui muy aceptado y muy querido de chico, entonces yo trataba de ser aceptado. Trataba de que me quisieran, entonces opté por una de las situaciones más complejas. Yo trataba, y quiero que me escuchen con mucha atención, trataba de ser lo que creía que los otros esperaban que yo fuera. A ver, yo no tenía una exigencia de los otros que me decían, Nicolás, debes ser de esta forma. Yo me la autoimponía. Entonces, no era de una sola manera, era con cada persona una persona diferente. O mejor dicho, trataba de ser una persona diferente, en base a lo que yo creía que el otro esperaba. Yo buscaba agradar a los demás. Y así fue como mi identidad se fue perdiendo. Llegó un momento que ya ni siquiera sabía quién era, pero solamente me basaba en lo que creía que los demás esperaban que yo fuera. Trataba de cumplir expectativas que nadie me había pedido, yo solo me las imponía. Me avergonzaba quién era. Tenía miedo de que vieran al Nicolás real y se decepcionaran, que no me amaran, que me abandonaran, que me dieran la espalda. Cuando conocí a Dios y acepté a Jesús en mi corazón, todo eso cambió. Pero me pasé para el otro lado, porque la línea es delgada a veces. ¿Por qué digo que me pasé para el otro lado? Cuando entendí que era amado por Dios, que era un hijo de Dios, que había sido creado a su imagen y semejanza, que había enviado a su propio Hijo, Cristo Jesús, a morir por mí, que yo era importante para Él. Me pasé para el otro lado, porque entendí que todos éramos iguales ante los ojos de Dios y que podía ser quien yo quisiera ser. Y me aferré fuerte a esa idea. Por primera vez quería tener mi propia identidad. Decidí ser quien eligiera ser. Yo era libre, podía ser lo que yo quería. No me tenía que importar, ya dejó de importarme lo que los demás pensaban. Fue todo un recorrido muy largo, yo se los estoy resumiendo. Esto me llevó años. Ojo, no estaba mal mi pensamiento de que no me tenía que importar lo que los demás esperaran que yo fuera. Yo tenía que tratar de ser la mejor versión de mí mismo. No estaba mal que pensara así, solo que me faltaba una parte. Me faltaba una parte en la ecuación. Y era la ayuda y la guía de Dios. ¿De qué me servía a mí la libertad si no tomaba las decisiones correctas? Solo estaba destinado al fracaso, a cometer una y otra vez los mismos errores, o quizás otros diferentes, según las elecciones que yo tomaba. Ahora, cuando decidí incluir a Dios, lo cual no me fue fácil, dejé de estar preso de los moldes, dejé de estar esclavo de los pensamientos, del tener que agradar a otros. Pero sí buscaba ser más como Jesús. Ya tenía una imagen a quien seguir y a quien parecerme. Con Dios las cosas cambió, porque Dios es como un padre para nosotros. Por lo menos a mí me gusta verlo desde esa forma. Porque un padre que ama a sus hijos los corrige. Los corrige, pero por amor, los encamina. Y cuando los hijos no pueden ver, muchas veces necesita ponerlos frente a lo que están viviendo, a lo que están haciendo, a lo que están diciendo para poder cambiar. Si yo no te confronto o yo no soy confrontado y ponen mi dificultad frente a mí, no voy a poder cambiar, porque no puedo cambiar algo que no conozco, que no sé, que no he podido ver aún. Es fácil muchas veces ver el error en la otra persona. Hay un versículo que dice que es fácil, o tratamos de ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el ojo propio. ¿Ustedes se imaginan con una viga larga en nuestro ojo tratando de ver en el otro? No sería imposible. Entonces muchas veces se nos dificulta poder ver, porque estamos encerrados en nuestros propios pensamientos, o aún peor, en los pensamientos de otros que los aplicamos como si fueran nuestros. Y ahí caemos en el deber ser, que ya no tiene nada que ver con quien yo quiera ser, sino con quien creo que debo ser.
pero no en relación a Dios, sino a lo que otros, a lo que los terceros esperan de nosotros. Muchas veces somos reacios, somos duros, somos resistentes ante los cambios. Nos cuesta modificar lo que creemos. ¿Por qué? Porque hemos entendido y hemos aceptado una realidad, nuestra realidad. Y es muy difícil poder cambiar, porque ya nos hemos autosegmentado, nos hemos, como hablamos hoy, incluido dentro de quizás una tribu urbana, por llamarle de una forma. Cuando cada uno de nosotros es único y reemplazable. Tenemos dificultades, tenemos similitudes con otros, sí, por supuesto. ¿Y qué nos une en una amistad? Los valores. No solamente el amor, sino los valores. Nuestro grupo de afinidad, aquellas personas a quienes nosotros entregamos nuestro corazón y dejamos entrar en nuestra vida, es porque tienen similitudes, ya sea porque las admiramos, porque nos sentimos cómodos o porque nos complementan. Cuando en realidad es todo un combo. Pero a veces es difícil para nosotros entender que hay otra realidad posible, porque la percibimos solamente de la manera que lo vemos, o como hemos vivido o nos han enseñado. Y como hablábamos hoy, desde el vientre hasta la tumba, creemos que debemos caminarlo de esa forma, cuando no es así. Porque si nosotros incluimos a Dios dentro de nuestras obras, la cosa cambia. Porque Dios nos va a mostrar la verdad, aunque no nos guste. Va a poner frente a nosotros la realidad, aunque eso no nos guste. Pero ojo, porque la decisión sigue siendo nuestra de cambiar o no. Permítanme leerles en Jeremías 18, vamos a leer el versículo 1 al 3. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y he aquí, él trabajaba sobre la rueda. Como les decía, Dios nos habla. Dios nos guía hacia donde debemos ir, a donde es necesario que estemos. ¿Para qué? Para poder ver y entender. Él nos va a enfrentar con todo aquello que no queremos ver o que quizás no podemos, pero es necesario ver, entenderlo para poder modificarlo. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y espera que nosotros podamos cambiar, ser más como Jesús y menos como nosotros mismos. Sé que es difícil. A veces pienso que es tarde. A veces pienso que es tarde para hacer cambios tan grandes en mi forma de ser o en mi forma de vivir. Quizás por mi edad, a esta altura de mi vida, sería imposible ser de otra manera. Hacer un cambio radical, un cambio estructural. Pero Dios me ha sorprendido muchas veces porque Él tiene otros planes. Él tiene otros planes para mí y suele ponerlos enfrente mío. Suelo ser bastante duro para aceptar, para entender, para cambiar. No porque no me dé la mente, no porque sea irracional, sino porque a veces duele, a veces cuesta, porque a veces hay que dejar atrás todo lo que conocemos, todo lo que amamos y todo lo que estamos acostumbrados. Y como todo duelo, a veces nos entristece. Cada cambio, el dejar muchas cosas es un duelo. Pero Dios nos conoce, sabe las dificultades que cada uno de nosotros tiene. Por eso nos enfrenta, nos confronta, pero nos deja que nosotros tomemos la decisión. No sé si te ha pasado alguna vez que te has sentido que ya eres muy grande para cambiar, para dejar esa pareja que ya no amas, ese trabajo que no te gusta, esa vida que ya no quieres llevar. Quizás es una adicción, quizás es una tristeza, quizás es un rencor. Quizás solo tienes que olvidar y no puedes. No puedes solo, no puedes sola. Quizás te sientes que estás presa dentro de lo que te dijeron que debías ser, de las decisiones que tomaste. Quizás te equivocaste en el pasado. Quizás te dijeron que debías ser otro, que debías cambiar.
y escuchaste a quien no debías. Como te decía hoy, quizás te pasó como a mí, que piensas que eres demasiado grande para cambiar a esta altura, con la vida ya casi hecha. Yo en unos pocos días cumplo 50 años y me gusta pensar hoy que es la mitad de mi vida. Me quedan otros 50 para poder ser quien yo decida ser, pero de la mano de Dios. Como te decía, Dios te confronta cuando tienes la dificultad. Fíjense lo que dice en el versículo 4, 5 y 6. Recuerdan que a Jeremías lo llevó enfrente a un alfarero el que se hace los jarrones de barro, las tazas de barro, que estaba haciendo, mientras giraba la rueda, estaba haciendo una vasija. En el versículo 4 dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió, y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí, como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Cuántas veces Dios nos enfrenta con la realidad y nos confronta con la verdad? Porque no podemos ver o no queremos ver. Por lo cual es necesario que nos ponga ante la situación para que podamos ver y entender que es necesario un cambio. Que el cambio es posible, ya sea por amor, por dolor o por necesidad. Que tendremos que hacerlo. Pero como te decía hoy, la decisión sigue siendo nuestra. Dios nos habla y nos habla. Y te muestra para que puedas ver y entender que el cambio es posible, que no importa tu edad, no importa la situación, no importa si la decisión que tienes que tomar te aleja de todo aquello que amas, de aquello que conoces, de ese espacio de confort. No importa si caminaste toda tu vida sobre una misma vereda. Quizás es hora de cambiar y ver cómo se siente estar de la mano contraria. Cruzarte de vereda y mirar las cosas de otra manera. Sentir la brisa desde otro punto, cambiar la vista. No importa si tienes 10, si tienes 15, si tienes 20 o quizás tienes 90. Nunca es tarde. Nunca es tarde para cambiar. La decisión sigue siendo nuestra. O estás por tu cuenta, o estás con Dios. No hay un punto medio. O confiamos en las manos del alfarero y dejamos que nos moldee, que nos cambie por amor. O decidimos luchar en contra de Él. Y quizás sea por dolor o por necesidad. Pero va a suceder. Necesitas un cambio. Dios, como todo buen padre que ama a sus hijos y los corrige y los esfuerza, así lo hará con cada uno de nosotros. Si alguna vez viste un alfarero, o si no lo viste, yo te cuento. El alfarero trabaja con sus manos sobre el barro, pero de abajo hacia arriba. Nunca apoya sus manos de arriba hacia abajo, porque eso lo aplastaría y destruiría todo lo que está haciendo. El alfarero trabaja de abajo hacia arriba, con amor, ejerciendo la presión justa y necesaria para poder darle forma, la forma perfecta a esa obra, a la obra de sus manos. Dios es el alfarero y si tú lo permites, serás el barro en sus manos para hacer una obra perfecta. En el versículo 8 dice, pero si esos pueblos se convierten de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Te recuerdo, la decisión sigue siendo tuya y sigue siendo mía. Como digo siempre, hoy es un muy buen día para dejarnos moldear, para buscar la ayuda de Dios, para poner en sus manos nuestro corazón, nuestros pasos, nuestro sentir y nuestro pensar, para que Él afirme nuestros pensamientos, para que podamos ser más como Jesús y menos como quienes no queremos ser. Deja ya de una vez por todas la esclavitud de tratar de conformar a todos, de ser quienes te dijeron que tenías que ser. Sé la mejor versión de ti mismo.
Sé la mejor versión de ti mismo. Sé esa mujer que siempre anhelaste ser. Hoy es posible. Todo depende de cuánto lo desees y cuánto estés dispuesta a cambiar. Si quieres ser alguien más, si quieres ser mejor, si quieres conseguir eso que tanto amas, que anhelas, o que quizás algún día deseaste ser, ese muchacho, ese varón, ese hombre, puedes serlo si confías en Dios. Vamos, con confianza. Deja que Dios sobre en ti. Y como te digo siempre, nunca te olvides que el amor es el que hace que todo sea diferente. Hace los cambios más imposibles posibles. Cuando amamos y cuando dejamos que nos amen. Vamos, pon todo en las manos de Dios. Él afirmará tus pensamientos y guiará tus pasos hacia quien sabes que puedes ser. Gracias, muchas gracias por compartir hasta el final conmigo, por pasar un poco de tiempo, por escucharme, por darme la oportunidad de decirte un poco de lo que he vivido. Te recuerdo, mi nombre es Nicolás Lombardo y este canal se llama Tan Solo por Oír. Dale me gusta si te gustó, compartilo con alguien que crees que necesita escuchar, al igual que tú, al igual que yo. Suscríbete, deja un comentario. Recuerda que el programa lo hacemos juntos. Tan Solo por Oír. Vamos, con confianza. Hoy es un muy buen día para escuchar. Y recuerda que en una semana nos volvemos a ver. No te olvides, tenemos una cita. No llegues tarde.